Desde el país donde lo perfecto es enemigo de lo bueno, llega Por favor no se enoje y estos son los temas. Sigue el Niágara en bicicleta, crisis en hospitales persiste pese a los anuncios de abastecimiento y cambios. ANAM va por más. Municipalidades con deuda millonaria buscan préstamos para electrificación. Y de Rusia con amor, Parlacén le da la bienvenida a Rusia como observador en el ente regional. Todo esto te lo contamos, pero por favor no se enoje. Muy buenas tardes en Guatemala, viernes 27 de septiembre, 12 de mediodía. Ustedes ya sabrán, estoy un poco lejos, así que 2 de la mañana acá en Beijing. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir esta actualización informativa con Max Santa Cruz. Max, ¿cómo estás? ¿Cómo está el viernes? ¿Cómo cierra la semana Guatemala? ¿Y qué crees que espera para el fin de semana? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, todo muy bien por acá, un verdadero gusto saber que estás bien también allá y que estás representando con todos los colores de la bandera blanco y azul en tierras lejanas. Aquí, pues, aquí en Guatemala, con lo que ya sabes que pasa, siempre no hay nada que nos tengamos por qué aburrir, sino que al contrario, de repente, por qué preocuparnos. Pero aquí te estamos cuidando la tienda, no te preocupes. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes preguntarán, ¿y qué se hizo Quique? Quique tuvo una asignación así especial y tuvo que salir a hacer un viaje. También, otra vez. Somos viajeros por acá, por favor no se enoje. Sí. Pero antes de comenzar la actualización. Hay presupuesto, hay presupuesto. No, aquí hay reales, diría por aquí una compañera nicaragüense. Entonces, para el presupuesto de viajes. Pero antes de comenzar con este repaso de las noticias que están siendo portada, que están siendo discusión y que han dado de qué hablar en estos días, vamos a dar lectura a algunos mensajes que ya llegaron a la bandeja de entrada. ¿Por qué? Porque, bueno, son los primeros 10 mensajes que llegan a la bandeja. Vamos a citar primero de YouTube. Entonces, tenemos, según yo tengo aquí en mi registro, que espero me corrobore la gente de producción, tengo a Jason Coco a las 11:38 y dice, buenas tardes, Ben, pues es muy tarde por aquí. Daniel Varías también a las 11:38, saludos, Ben y Quique. Para ustedes, ¿cuál sería la mejor manera de escoger a los jugadores? Creo que México nos está dando un buen juzgadores, perdón, no jugadores, a los magistrados. Creo que México nos está dando un buen... Es otro programa. Sí, pero ahí vamos a discutir eso, a ver lo que dice Daniel. ¿Será que votar o por voto popular sería un buen mecanismo para elegir a magistrados ahora que estamos en esta movida de la designación de cortes? Vamos a hablar de eso. Gustavo Sil dice a las 11:38 también, saludos Ken, Quique e invitados, sí, porque a veces no estoy, pero ahora estoy yo acá. Feliz viernes para todos, devuelvan la choca porque ya no hay más, ven. Bueno, sí hay. Y ayer tuvieron a Goyo, que tuvieron que pregrabar ahí un poco, pero no se enoje, porque ayer perdieron los cremas, pobre Quique. Bueno, Juanjo Tejada, hola, dice a las 11:48. Laura Valenzuela dice, buen día, patojos. Juanjo Tejeda también dice, hablemos de comunicaciones, no está aquí, así que le salvo la ocasión. Daniel Varías dice, y pronto están listas las playeras. No, sí, ya vamos a tener los hoodies también. Eduardo dice, feliz viernes de churrascos. Oscar Cruz dice que lotería pasada no se vale. Sandra Jovel lleva a su narco afiliado al Congreso para presionar al ministro Jiménez. Y se cayó Belinda, se cayó Mondal, pero lo que no se deja caer son las crónicas chinas del Bencho. Ya van a caer otras pocas por ahí. Dice, Jason dice también, nada importa, nada más que estar en el top 10 de por favor no se enoje. Así es, así que le damos lectura. Siniesas dice también, saludos Ben y Quique, hoy merezco saludo doble porque ayer estuve en el top 10 y no se pudo por ser... No, hombre, perdonen, pues te había que pregrabar a veces, pues pasa. Y en Facebook, un saludo para Carolina Reyes, hola a todos. Pedro Ayala, buenas tardes a todos, los saludos desde Carolina del Sur, un saludo hasta allá. Juan Pablo, hola, muy buen día a toda la comunidad. Olga Mackenzie, también muy buenas tardes. Iris Licaire de Mazariegos dice, buenas tardes. Susilu, un saludo y buenas tardes a todos. Y Carlos Enrique Ruiz dice, saludos desde Retaluleu, la capital del mundo. Así es, no es Nueva York. Isariel Escobar dice, saludos jóvenes, bendiciones. Isabela Sáenz, saludos. Y Ingrid Morales también dice, muy buenas tardes, Ben, Quique, y claro, a todos los invitados, como dicen que a veces no estoy yo por esta cosa del uso horario, pero hoy estamos en buena compañía aquí con Max y vamos a dar paso al primer tema.
es un tema que da pena ya mencionarlo, Max, porque habla de las carencias del Estado. Y es que ahora están pidiendo 15 días para que las demandas del sector salud se puedan esperar, para que haya abastecimiento, para que haya medicamentos, para que haya atención. Los médicos dicen, no es que no querramos atender, no hay medicamentos. Y los procedimientos que tanto había anunciado el oficialismo, que supuestamente eran una solución para el abastecimiento y para mantener la atención al día, parece que no terminan de cuajar. ¿Qué está pasando en el sistema de salud y qué crees que es el problema al final de cuentas? Eso, estamos hablando de modelo, estamos hablando de poca experiencia en la gestión pública. Bueno, yo creo que es muchas cosas al mismo tiempo. Una deuda muy complicada que dejaron las administraciones anteriores, que dejaron con pocos recursos para poder atender y pagar lo que se debía y de alguna manera, en ese sentido, devolver el abastecimiento normal de lo que los hospitales necesitan. Recordemos que esto no es tristemente algo nuevo. Durante el tiempo de la administración del gobierno del Partido Patriota, hasta hubo cooperachas, me recuerdo yo, de alimentos de los guatemaltecos que se acercaron al hospital a ver cómo abastecían de alimentos a un hospital que ya no contaba ni siquiera con lo básico en ese sentido. Hoy en día volvemos a ver lo que ha fallado el sistema a lo largo de los... Pero sí creo en algo que es importante. Y fíjate que a veces tratamos de ponerle etiquetitas con los cargos a las personas que por profesión creemos que van en determinadas posiciones. Al Ministerio de Comunicación le mandamos al ingeniero, al Ministerio de Gobernación mandamos al policía o al abogado, y al Ministerio de Salud pues hay que mandar al doctor. ¿Qué tal si de repente cuando han sido quienes no han sido doctores o han sido ingenieros o han sido abogados, pero les ha tocado, por ejemplo, ser administradores, les ha ido mejor en mejores versiones al frente de las instituciones, y en este caso el Ministerio de Salud podría ser una de ellas? Seguimos hablando de la gente del hospital, que está muy limitada para poder ejercer su función de ayuda, aunque lo quieran hacer, están esperando que realmente lleguen los recursos, que son por lo menos 181 millones de quetzales para pagar parte de la deuda que se tiene para el abastecimiento de medicamentos. Pero recordemos que no solo el tema de abastecimiento. Si de repente se cierran las labores de San Juan de Dios, ¿a dónde lo vamos a mandar? ¿Al Roosevelt? Hay problemas incluso de seguridad, donde hay problemas que donde como gran logro se ha decidido comprar chalecos y se ha decidido comprar algunos detectores de metales, porque allá tienen otro tipo de problemas, además del abastecimiento a nivel y también de la infraestructura. Realmente la crisis pinta para duro, y lo que no se ve es que haya una ruta de camino para poder aliviar la situación del sistema de salud en general. Recordemos que, a ver, hagamos un recordatorio de cifras de abastecimiento hasta el mes de, a ver, agosto de 2023. Se habla de un 79% en suplementos, en suministros, y un 80% también en abastecimiento de medicamentos. A ver, esto, a pesar de que no son las cifras deseables, algunos dicen que es lo que se ha podido hacer en este año, teniendo en cuenta que hay deuda de arrastre, que aún se le debe pagos a proveedores y que el método que se está anunciando para licitar, para abastecer medicamentos mediante un OPS, aún no se ha instalado e implementado del todo. ¿Es momento de pedir más tiempo o ya el sistema de salud no puede avanzar con el medicamento presente o con las medidas presentes y se necesitan tener algunas decisiones más audaces, tal vez? Yo pensaría que ojalá que el tiempo fuera el que solucione todo, pero va en todo caso a ser un paliativo para poder calmar la crisis que de momento se vive, pero al final en 2, 3, 4, 5, 6 meses volvemos a vivir exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy. Habrá que revisar qué es lo que está fallando en la parte del proceso. Hay algo que no funciona. La corrupción ha sido un elemento, por supuesto, gravísimo a lo largo de tantos años dentro del sistema de salud, y esto ha sido, por supuesto, el cáncer dentro de la propia sistema de salud, hablando de enfermedades. Pero no podemos tampoco quedarnos relegados o estancados entre lo que pasó en el pasado o lo que hoy ya no tenemos, porque si no contamos, por ejemplo, con una ampliación presupuestaria, no podemos avanzar en el tema de infraestructura o no podemos avanzar en el tema de hospitales, porque entonces siempre vamos a encontrar una excusa para no poder caminar hacia donde hay que caminar. Yo pienso que ahorita hay que tomar decisiones mucho más ágiles. Desconozco cuál podría ser esta ruta en lo puntual, porque no soy experto en el tema de salud, pero sí creo yo que si lo que está probando no funciona, tenemos que intentar nuevas cosas. Hay un tema que yo siempre he dicho: la corrupción es gravísima y es un cáncer que nos flagela a todos,
pero el no tomar las decisiones también para llegar a los objetivos que la gente espera, que sea un Estado funcional y no necesariamente un Estado ideal, pero que funcione, el no tomar esas decisiones tampoco es mucho mejor que la corrupción en sí. Al final de cuentas, la gente sigue reclamando y esperando respuestas que no recibe del Estado. Y por otra parte, quienes piensan en soluciones tal vez un poco más, a ver, arriesgadas o innovadoras, pero que dejan mucho de qué hablar y que también generan mucha controversia, este es el segundo tema, es el tema municipalista. En esta ocasión hay dos noticias que están comenzando a generar mucho eco en algunos tanques de pensamiento, en algunos círculos académicos, pero también en el ámbito político. Y es que la ANAM, recordemos que las municipalidades poseen en este momento una deuda al tema del INDE millonaria de 3,000 millones de quetzales alrededor, pero no solo eso, sino que están ahora gestionando algunos préstamos para electrificación. Algunos dirían, si ustedes deben este dinero, ¿para qué están buscando préstamos para algo que todavía adeudan y que todavía no se ha regularizado? Es más, hay quienes condenan la alternativa a esta o rechazan como una buena idea la alternativa a esta de la condonación de la deuda porque sería un incentivo negativo. A eso sumémosle que las municipalidades, ahora en la Comisión de Asuntos Municipales, liderada por el señor, se me olvida el nombre, pero es don Tres Quiebres. Javier. Así es. Que quieren hacer esta modificación para poder, pues, tener una compra directa y, digamos, no ser tan cuentadante o tan transparente para adquirir bienes dentro del ámbito municipal. ¿Qué está pasando con las municipalidades? Y si ves que esto puede desgastar aún más la figura de los jefes ediles o buscan atajos para no acatar o no cumplir algunas responsabilidades en el tema de la luz eléctrica y no ser tan transparentes en la adquisición y compras de bienes del Estado. Yo creo que este tema tiene muchísimas caras y muchas aristas. Recordemos que uno de los momentos principales del presidente Arévalo antes de tomar posesión era buscar el apoyo dentro del poder local y no es casualidad que se haya reunido con algunos alcaldes ya electos entre la primera y segunda vuelta y después de la segunda vuelta tratar de conseguir un apoyo desde lo local. El nombramiento de Sebastián Siero con el apoyo del presidente Arévalo como presidente de la ANAM responde a que también el presidente de la ANAM sería ese facilitador o ese puente de agilización del situado constitucional o de las necesidades que eventualmente la ANAM tuviera frente a lo que el gobierno o el ejecutivo pudiera proveerlo. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque ahora pareciera ser que empiezan a dudarse sobre esas capacidades de la cercanía o eficiencia del presidente de la ANAM, Sebastián Siero, empieza a perder el glamour y hay movimientos ya al interno de la ANAM, con 15 supuestamente que encabeza Carlos Marroquín, el alcalde de Moyuta, donde empiezan a poner en duda sobre la continuidad del presidente de la ANAM al frente de esto. Para mí, el tema de la electrificación es que también cuelga del ofrecimiento del presidente de ampliar la cobertura de energía eléctrica en Guatemala, donde este proyecto de 120 millones de dólares que viene del BID trata de llegar a 40,000 hogares en departamentos que no han tenido mucha posibilidad de contar con el tendido eléctrico, como es Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, si no estoy mal, Chiquimula, y por ahí estará otro, Huetenango seguramente estará en la lista. Pues pareciera ser también que puede ser la oportunidad que tiene el presidente de la ANAM de regresar y congraciarse un poco con este grupo de alcaldes inconformes, porque no es poca cosa que en el paquete vaya la condonación de la deuda, que vaya la posibilidad incluso de que generar, que me da mucho miedo, en serio, más empresas municipales de energía eléctrica. Hay 4 en la actualidad, 11 funcionan, 3 son un desastre, y condonar la deuda y volver esto como una regla o casi una norma de la que se va a administrar más el recurso de los 120 millones, no va a salir carísimo a los guatemaltecos. O sea, ves en eso una oportunidad de negociación más que una solución del problema de fondo. O sea, al decir, tenemos en el paquete una posible condonación de deuda, algún préstamo que pueda ayudar y facilitar, a darle liquidez a algunas municipalidades para estos proyectos, y no solo lo de la creación de estas modificaciones que pueden facilitar adquisiciones del Estado, es para buscar, recordemos que Semilla no tiene alcalde de su mismo partido, o sea, tiene uno. Entonces, congraciarse con muchos, creo que busca una especie de Tetris, de proyectos que los pueda ayudar a llegar a esa meta que busca.
Es que, mira, si te das cuenta, la situación pasa también por cada quien apedrea el techo del vecino, de uno al otro. Aquí se argumenta de que el INDE solo ha tenido la capacidad de ejecutar un 15% del presupuesto que tiene, entonces la plantean como un mal ejecutor. El presidente del INDE, que es el director del INDE, que es el ministro de Energía y Minas, le dicen, miren, ¿sabe qué? Lo que pasa es que poner a los alcaldes a frente del manejo de este tipo de recursos es poner a un lobo a cuidar las ovejas. Entonces, yo pienso que de alguna forma se junta la necesidad de ampliar la capacidad de llegar a más hogares con electrificación, pero a mí me preocupa mucho que no estén realmente los mecanismos necesarios y de seguridad para poder administrar ese monto de dinero que, recordemos, parte de la ampliación presupuestaria en la medida que tuvo el gobierno central era llegar a los consejos de desarrollo y a los diputados distritales y a los poderes locales para encontrar esa necesaria gestión que diera lugar a abrir otro tipo de puertas para el Ejecutivo. Pienso que por ahí estarían también tratando de jugarla, continuar con ese apoyo de lo local, distrital y dejar un poco lo nacional, y eso es el sacrificio, pero entra en conflicto con las mismas posiciones de gobierno encabezadas por el propio ministro de Energía y Minas, por supuesto la posición delicada y tan valiente que tiene el presidente de la NAM frente al mismo segmento de oposición que tiene a lo interno de la NAM. Es una mezcla de muchos temas y aristas tratando de ver por dónde resulta o se rompe la pita más débil o de repente por dónde brilla la luz. Y por dónde se logran Literalmente. todavía. Literalmente. Y por dónde Sí. por dónde se hace la luz para encontrar algún tipo de acuerdos que, recordemos, a ver, estamos en vísperas de elección de Cortes. Entonces, ahora todos los proyectos tienen una connotación diferente. El presupuesto tiene una connotación también distinta a la de otros años, porque quiera que no, va a servir o va a querer algunos utilizarlo para como un facilitador o una negociación de la selección de los magistrados. Y también recordemos que del otro lado, que está ahorita un poco débil el asunto porque la lista no refleja lo que ellos querían finalmente, quienes que llegaran a estos listados, van a querer torpedear y pueden ser estos proyectos alguna de las ideas que pueden generar problemas y división dentro del Congreso. Si hay ahorita un tema que divide la alianza oficialista que se anuncia que son de 81 a 110 para elegir magistrados, puede ser uno de estos temas del financiamiento para alcaldes, proyectos de diputados o puestos o cuotas de poder en alguno de los de algunas entidades del Estado que aún están en mención. Se habla de puertos, se habla de fronteras, se habla de direcciones en algunos espacios. Así que ahorita, por donde aflojes, se cae el castillo de naipes. Y creo que este tema del dinero puede dificultar el proceso de consenso. Tres objetivos específicos del gobierno para los próximos congestionados 2 meses, diría yo. Lógicamente, la elección de Cortes antes del 13 de octubre, con lo que implica las negociaciones, que a mí me da risa cuando hablan de la plataforma multipartidaria cercana a del oficialismo. Yo no veo en serio dónde toca una nota el oficialismo dentro de una plataforma en donde se utiliza el nombre como tal, pero no los invita a la fiesta. Yo veo que el tren de la elección de Cortes lo va a ver la bancada oficial solo pasar así de rápido sin tener ni meter las manos dentro del el paso del tren. No así las bancadas que se dividen y que están ya accionando y gestionando a quiénes van a votar y por quiénes van a votar, especialmente en las salas de apelaciones, porque la Corte Suprema de Justicia ya es un pastel horneado y dado como parte política, pero la estructura que es la que interesa las apelaciones. Y menciono eso. La siguiente, el presupuesto, como bien lo mencionabas antes del 30 de noviembre, donde se van a gestionar estos apoyos para el próximo año, donde no hay oportunidades, si es que se logra aprobar ampliaciones presupuestarias a cada rato que permita aceitar la maquinaria. Sería un Sí, presupuesto también. gigantesco. Y a veces con enormes dudas de carácter técnico. Yo no soy especialista en la parte de presupuestos, pero he escuchado y es de gente que conoce que hay todavía enormes dudas sobre algunos de los temas, sobre las fuentes de financiamiento y sobre los destinos, etcétera. Y la otra que sería la Junta Directiva del Congreso, que empezaría también a negociarse después del presupuesto inmediatamente, que algunos creen que por ahí el oficialismo va a tener un espacio dentro de la decisión final. Miren, si van a la oposición con saliva, que se llama bloque multipartidario, que supuestamente apoya en algunos temas del oficialismo, hay que recordar que aquí las decisiones de este bloque van a ir batalla por batalla, una por una. Aquí no hay una decisión en bloque donde el presidente o el propio gobierno consideran que se van a ir en un paquete de línea de 3
a negociar hasta incluso llegar en algún momento aspiracionalmente a reformar la ley orgánica del Ministerio Público para decirle adiós a Venezuela. ¿No? Bueno, yo creo que otra de las cosas es que tampoco nos debe sorprender que en esta búsqueda de condonar una deuda millonaria con el INDE, de buscar tal vez la aprobación de estos préstamos, de tener la posibilidad de reformar algunos mecanismos para tener mayor acceso a la compra y contrataciones de bienes del Estado dentro de las municipalidades, pueda que incluso veamos a perfiles de valor, de incluso no solo el señor Ciero, pero tal vez otros personajes cercanos al unionismo apoyando estas propuestas, y ahí sí se rompe un poco el panorama tradicional de los bloques en el Congreso de la República. Bueno, recordemos que la propia ampliación presupuestaria lo que denotó es que, señores, ustedes 32 miembros del Estado Nacional, no importa el partido que sea, ustedes no representan a nadie, porque el Estado Nacional no representa a nadie. Representan a ellos mismos. Y te cuentas los menos votos donde vinieron para poder apoyar este tipo de iniciativa fue el Estado Nacional. Vino de los diputados distritales, y aquí al final de cuentas, que son los que tienen que rendir cuentas, los distritales, no importa el partido que sea, yo tengo que rendir y presentarme frente a mis alcaldes, frente a los consejos de desarrollo, que son los que me reeligen a mí, los que me van a exigir por qué no estoy votando para que hayan horas. El tema no es al rato incluso la ruptura, pues sabemos que los políticos no se mueven precisamente por criterios de unidad y cohesión ideológica, objetivos estratégicos, se mueven porque son vehículos electorales que permiten llevar a fulano, sutano y mengano a un cargo de elección, utilizan como tal un día subirse, ponerse la camisa de los cremas y mañana se ponen la camisa de los rojos y no pasa nada. Pero a nivel de las comunidades sí les interesa quedar bien, mientras los nacionales no. Y ahí es donde se dan las rupturas dentro de las bancadas. Lo que dice de repente Alan Rodríguez, dentro de una cohesión de bancada, vamos con todos sus diputados integrados. Una cosa es la parte distrital con los objetivos que estás mencionando y otra cosa son los elementos románticos de la oposición política tal toca, pero que también te refleja en el momento de este tipo de batallas la cohesión de la bancada en sí. Cada quien va a rascarse las propias pulgas. Sí, y uno de los ejemplos de esta dicotomía o de esta separación de cómo se comportan las mismas bancadas ha sido la interpelación contra el ministro de Gobernación. A ver, una interpelación que políticamente, digamos, está liderada por una oposición férrea, una oposición que quiere mantener el Congreso un poco, digamos, con camisa de fuerza, pero que ves a los mismos diputados de ese bloque o otros cercanos que no le están poniendo la atención a esta interpelación porque no está entre sus objetivos políticos el desgaste del Mingo, sino que están en busca de otras metas y de otros puntos que lo están logrando. No creo que tanto con Semilla, sino que con este bloque interparlamentario o interplanetario, me gustaría decir, porque ahí hay de todo menos Semilla, o sea, ahí están tomando decisiones, sí, pero menos el bloque oficial. Parece que eso está ganando fuerza en estos momentos y la oposición férrea que estaría expresada en esta interpelación se queda un poquito trasnochada y un poquito desvelada, así como yo aquí en este momento, porque no les están, sus mismos correligionarios no están apoyando a la señora Sandra Jovel en esta interpelación. No, es que al final de cuentas uno puede entender todos los argumentos del derecho constitucional que tiene el diputado de poder hacer una interpelación. Escuchándola a ella mencionaba de que, bueno, las preguntas se agotaron, ahora tocará las preguntas y al final de cuentas es una cosa que no tiene sentido porque se vuelve verdaderamente, más allá del ejercicio de su derecho y de su función de fiscalización, un verdadero escenario de un circo político y no de ahorita con la diputada Jovel, sino que el tiempo pasado. Recordemos cuánto tiempo pasó en el Congreso de la República la ex ministra de Educación, María Carmen Aceña. Era una cuestión increíble donde vuelve inoperante la función del ministro frente a cualquier despacho. Incluso lo vemos ahorita con el canciller, que no pudo asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, que una interpelación en cola no le permitía salir del país cuando su función principal es afuera de Guatemala y no en Guatemala, en el caso del canciller. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final de cuentas, si le vamos a preguntar a la diputada Jovel, que qué va a pensar la diputada Jovel, lo dijo el día de hoy, puede incluso llegar y si tengo que estar el próximo año todos los jueves haciendo interpelación, lo voy a hacer todos los jueves. ¿Y cuál va a ser el resultado al final? Bueno, ¿y usted al final de esto qué va a hacer? ¿Va a pedir usted el voto de falta de confianza al ministro? Sí. Entonces, ¿por qué no nos evitamos el paso del tiempo de un año y lo hacemos de una vez y a ver qué pasa si de repente logra 4 diputados venir y pedir el voto de falta de confianza? Como no va a pasar, ahí es donde los diputados, y no digo en el caso de la diputada Joel, sino cualquier diputado, aprovechan los espacios que no tienen públicos porque de repente no tocan nada en un otro escenario dentro del Congreso de la República
a utilizar una interpelación como el momento de gloria en el cual se quieren colgar lo más que puedan para estar vigentes dentro de la discusión política, incluso con acabados de más agua para protestar durante un momento de una interpelación por el tema de la construcción de una cárcel. Es que es circo, en serio, realmente es un circo y eso es lo que se espera a la gente al final, que no hay seriedad y coherencia dentro del manejo de la política. Una mala calidad en el entretenimiento, porque es un circo malo. Pero a ver. Me recuerda me recuerda algunas moralejas por no sé. Algunas caras pintadas, decís. Sí, ver, algunas, sí, algunas moralejas por ahí. Sí, algunas malas moralejas. A ver, y si usted cree que a la diputada Joven se le perdió la oportunidad, no, hombre, no caiga en ese grupo y mejor aproveche las oportunidades constantes, porque cada día más de 2,000 nuevas oportunidades te esperan en Transdoc. No dejes pasar tu chance, sé proactivo y encuentra tu empleo hoy. Recuerda, oportunidades constantes, cada día más de 2,000 nuevas oportunidades te esperan en Transdoc. No dejes pasar tu chance, sé proactivo y encuentra tu empleo hoy, este viernes. Bueno, y pasemos al último, que me parece de color esto, porque las cosas que pasan en Guatemala, ¿verdad? No sé, el Macondo a veces. A ver, ¿por qué nos debería importar esto? Pero es que hay una cuestión de coherencia que hay que discutir. A ver, el miércoles el Parlacén, sí hace algo el Parlacén, no sé, pero hace algo el Parlacén, votó para incluir como observador a la Duma estatal de la Federación Rusa. Bueno, dicen a ustedes, ahí la mano del señor Ortega, pues, y su delegación hizo las veces de cabildeador del lobby para llevar a cabo esta votación y aprobarlo. A ver, ¿qué es el detalle que aquí llama la atención? Uno, que el, digamos, dictamen favorable, por así decirlo, o el informe aprobado, fue por parte de una comisión que está encabezada por una diputada al Parlacén del movimiento Semilla. Pero es que aparte, el presidente Bernardo Arévalo, que le gusta viajar, que es un excelente, que como presidente es un excelente canciller, que le ama el multilateralismo, se ríe Max, y todo, y creo que es muy bueno en esos foros, pues ha ido a apoyar públicamente a Ucrania, ha ido a tenderle la mano al señor Zelensky, ha dicho que Rusia debe de perder una guerra, porque es una guerra que ya la perdió moralmente, pero que su bancada vota en el Parlacén para que sea aceptado como observador en este órgano regional. No nos quiten, no nos ponen, dicen algunos expertos analistas, pero sí quiten, sí pone mucho en el tema del discurso y de la narrativa y de la coherencia que lleva a cabo este gobierno, siempre en el plano de la política exterior. ¿Cómo ves esta bienvenida a la Duma estatal rusa al Parlacén? Bueno, primero decirte que yo en mi participación en el evento electoral, yo fui uno de los críticos sobre la participación de Guatemala en el Parlacén y de hecho en donde participé no se postuló ningún candidato al Parlamento Centroamericano porque me parece que es el Jurassic Park de la política centroamericana. Ahí van los dinosaurios que no tienen nada que hacer en la política regional o los corruptos que huyen desde sus cargos de elección y que han servido eso como una guardia de ladrones. Eso es lo que ha servido el Parlacén, y hablo por lo menos en el caso guatemalteco, no quiero generalizar, pero ha sido así en su mayoría. Dicho esto, te puedo decir que para mí me parece inservible un organismo con esas características, y como no va a ser modificado, pues sigue siendo con mayor atención un organismo inservible. ¿Qué es lo que sucede acá? Que lo que estás diciendo es bien cierto. Aquí hay que decir que cuando fue fundado en 1986 el Parlamento Centroamericano, en ocasión del discurso de Vinicio Cerezo, cuando toma posesión, desde ese momento para acá, se han incorporado como países observadores, adivina quién, Marruecos, continental, Puerto Rico, no entiendo por qué Puerto Rico, ni por qué Marruecos, y se me está escapando un tercero. Pero la membresía de participación de los rusos cuesta $350,000 al año. Y si vemos esto dentro del marco, sí, o sea, no es de gratis ni llegaron con sombrerito. Cuando vemos esto, de que promueve esto es el hijo de Daniel Ortega, cuando entendemos de que hay una dinámica agresiva o interesante de política exterior de la China mezclado con Rusia en la región centroamericana, uno empieza a agarrar en contexto de que ya está en Nicaragua, ya está en Honduras, el discurso de la presidenta Xiomara Castro en los Estados Unidos fue muy fuerte, el presidente Bukele siempre es una incertidumbre sobre a dónde va, pero en el caso de Guatemala, como bien mencionaste, ha matado una distancia de la
incluso la presidencia de Alejandro Yamatei, con la visita del propio presidente a Ucrania, estableciendo una posición que continúa el presidente Arévalo y que a mí lo que me refleja en el caso de la diputada de Parlacén es que tristemente cuando estás en estos cargos de elección y nombras personas dentro de listados, pero no te das cuenta que es importante nombrar a quien sepa o que hay una línea de dirección o de instrucción política parte de un partido y solo nombras a un activista al frente, pues el activista se deja mover muchas veces por lo que su corazón dicta y no por la lógica de la instrucción que un partido o una institución que está encabezando un gobierno, pues debería de tener para ser consecuente dentro de lo que dicta el discurso del presidente de Naciones Unidas, que lo creo que es serio y que tiene una posición fija, lo que la Cancillería también hace, que aparentemente tampoco consulta a la Cancillería cuál era la opinión para que el diputado o los diputados de la bancada de Semilla actuaran conforme a ello, y entonces cuando es así cualquier cosa puede pasar y se dejan guiar por lo que me imagino, o la presión o son de los que de repente creen que Rusia debería estar en un organismo regional que tiene otras implicaciones y que para el gobierno de Bernardo Arévalo, su posición frente al gobierno de Estados Unidos, que implica no tener relación con los rusos, con los chinos, pues se le cae al trasto porque un diputado de su partido en el Parlamento Centroamericano, pues resulta que para apoyando una iniciativa que va en contra de lo que el presidente está trabajando. Por supuesto, si es que hay guión, eso es lo peor de todo, que creo que no hay guión. Y creo que, bueno, creo que el guión que no se lo pasaron a los diputados del Parlacén y que pareciera que sí se lo ha aprendido muy bien el presidente Bernardo Arévalo, se viene a desdibujar con este tipo de decisiones en un órgano que, a ver, que dirán algunos, ¿para qué le estás poniendo atención si no es un órgano vinculante? Pero es un órgano que está proyectando un discurso, una narrativa. Aquellos que han dicho que el gobierno de Bernardo Arévalo es la última resistencia o el último, digamos, muro que tiene la región centroamericana con presiones desde el oriente, desde China Popular o desde Rusia, pues la verdad es que yo creo que dentro de sus filas no están muy convencidos de eso, porque eso es lo que el presidente Bernardo Arévalo ha ido a vender hacia el exterior, pero sus diputados en entes regionales como el Parlacén están votando en contra de esas decisiones, o por lo menos no en un voto coordinado ni en un voto que ha estado en la línea de la Cancillería. Hay que decir que la bancada... Tenemos un canciller sentado ahí esperando interpelación también, o sea, recordemos que eso también hace inoperante un poco también el MINEX. No, claro, y hay que decir que la bancada de Guatemala está integrada por 7 diputados de Vamos, 4 de la UNE, 3 de Semilla, 2 de Viva, 2 de UCN, 1 de Todos, 1 de Prosperidad Ciudadana y 1 de WINAC. A mí me interesaría también conocer cuáles fueron las motivaciones de esa bancada y cómo votó esa bancada, porque sería bueno también para la hora de poder tener, porque fíjate que el Parlacén no le rinde cuentas a nadie. Y se me olvidó que el otro país que es miembro observador, que lo tuve que consultar ahorita, es la República Bolivariana de Venezuela. O sea, si te das cuenta, República Bolivariana de Venezuela, República Popular China, Marruecos, que sigo sin entender por qué, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Cuál es el propósito? Que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea un país observador. Estados Unidos mexicanos y ahora la Federación Rusa. Yo no le encuentro sentido ni congruencia a este tipo de decisiones, verdaderamente son de pena, pero más pena me da que en serio se rompa, si es que lo hay un guión, la línea de lo que por lo menos la administración, si hay que ver si esos 3 diputados de bancada de Semilla votaron a favor de esta iniciativa o solo es la expresión de una diputada, pero si no, lo que marca realmente la falta de la línea de objetivos estratégicos de la línea oficial, donde se guarda un guión, ahí sí, y ver si esto es producto esto del activismo político y puro de cada quien se rasca sus propias pulgas, porque al final de cuentas el Parlacén lo ve más como una oportunidad para darle chance a quienes los han apoyado en campaña. Y ojo que el guión no se salga o no se pierda o no se traspapele para la votación de magistrados. A ver, cerramos con esto la actualización informativa de este viernes. Max, tu vaticinio, igual vamos a estar platicando durante estos días por el desarrollo del tema principal, creo que es elección de cortes de aquí hasta el 13 de octubre. Tenemos que estar metidos en esos guatemaltecos, guatemaltecas, a todos nos conviene estar metidos, ahí sí que enteros ahí en ese proceso, pero ¿cuál es tu pronóstico, digamos, cómo ves este escenario? ¿Va a haber un guión? ¿Van a seguir el guión? ¿Sí se van a lograr esos 80, 110 votos que menciona este bloque interplanetario, interparlamentario, que dice va a destinar cortes nuevas o nos pueden meter gol?
Mira, a mí me preocupa algo. Un gol tipo Inés Rusia, Castillo un hoy. gol tipo, Sí, tipo lo de ruso. la Federación Sí, Rusa. Ajá, sí. a ver, A mí me ¿cómo lo ves? preocupa hoy escuchando, mira, me preocupa la incongruencia de muchos de los argumentos. Por un lado, conocen el trabajo de lo que hicieron las comisiones de postulación, que tuvo que salvar un montón de ridiculeces desde la sede, que si la comida era buena, que la comida no era buena, etcétera, para poder llegar a integrar con los criterios con comisionados, siendo parte de la misma postulación de sus propias candidaturas, siendo comisionados en un conflicto de intereses absoluto. Después las fuerzas oscuras que de afuera tenían 4 nombres que por lo menos identificaban de cuáles querían ver a sus elegidos. Es bien, si bien es cierto que los innombrables o los impresentables no quedaron como tal incluidos en la lista final, a mí me preocupa mucho que, y esta gente no hace sin guarache, de no poder entender que al final de cuentas hay muchos grises que pasan debajo del radar desapercibidos, especialmente a nivel de las salas de apelaciones, que van a estar ya apalabrados o negociando. Hay algunos que no han salido bien de este proceso o esta postulación. Algunos actores de esos 4 que trataban de mover los nombres, se mencionaba el rey del tenis, se mencionaba hasta lejos, se mencionaba a Esther Vázquez, se mencionaba también incluso a Estuardo Galvez, e incluso a doña Consuelo Porras, pues pareciera ser que hay unos que les ha ido mejor que a otros. Ahora, la pregunta es la siguiente, cuando se le pregunta al diputado, le dice, bueno, ¿cómo piensa que esto ha funcionado? Sí, técnicamente ha funcionado. Bueno, y entonces la decisión del Congreso es política, no, de plano tiene que ser política. Entonces, ¿para qué me hace hacer o votar un proceso técnico de selección por la degradación si va a ser política? Mejor obviemos el proceso anterior y nos tiramos un chivarreto en el Congreso de la República para que los elijan los diputados sobre los criterios que consideren, si de todos modos así va a ser. Ahora, lo que nos deja ver es que definitivamente el proceso de la ley de comisiones de postulación caducó, que no va a funcionar, que no sirve, que lo que vamos a esperar tristemente al final de esto, a menos de que las organizaciones sociales, a menos que de repente la gente mala se involucre, como decías bien del tema, estén bien atentos y empiecen a reclamar una decisión clara, transparente, evidente, quiénes son los responsables de elegir a quiénes, pues si no vamos a tener un poco la versión, si querés, no al pleno de lo que se buscaban de esas fuerzas oscuras, de esta dictadura del sistema, pero sí versiones muy cercanas a la comodidad de poderse sentir tranquilos que con los que van eligiendo pueden salvar el año y lo que queda por lo menos de aquí hasta la próxima elección, incluyendo que recordemos dentro de 598 días hay cambio fiscal general y después viene también la elección de Corte de Constitucionalidad. Recordemos que Max es el encargado de llevar el conteo actualizado de esos días. A él le consultamos. 598 días. 598. Y que sí, no nos extraña, a ver, pongamos barbas en remojo, todas las personas que han en algún momento hablado de la necesidad de reformar el sistema de justicia, una reforma constitucional, entrarle de lleno a un proceso meritocrático que realmente, ahí sí que pueda darnos jueces independientes, que pueda incentivar cosas positivas dentro de los juzgadores. Tenemos que lograr llegar a un consenso de eso. Sabemos que el proceso y el modelo de comisión de postulación ya está agotado, pero si no se hace una propuesta innovadora, si no se habla del tema, si no se le entra de fondo, no nos extraña que en el futuro nos vengan propuestas populistas como la de que estaba sucediendo en el vecino país, en México, que era lo que hablaba el seguidor Jorge Sil. O sea, juzgadores a voto popular, tampoco me parece que sea una buena opción, porque entonces Alan Rodríguez tendría toga. O sea, por su sí, y con estrellita en la frente. Claro, y estrellita en la frente, no. Ahora la pregunta es, estamos de acuerdo, pero yo escuchaba a Carmen Aida Ibarra también, una opinión que ha sido siempre presente dentro de los temas de sector justicia, y es quién tira la propuesta para que esto se dé de modificación en el Congreso de la República. Yo no creo que los que hoy en día conforman esa plataforma interplanetaria multidinámica y dimensional de partidos tengan realmente hinchidos patrio ardimiento la intención de venir y modificar la Constitución específicamente para poder resolver el tema del sector justicia. Y si lo lograran y estuvieran eso, te puedo asegurar que por afuera del Congreso, muchas organizaciones empresariales, sociedad civil, etcétera, dudarían de hasta cómo se llaman todos, porque dirían, no, a mí me da miedo que esto, si se abre la jaula, se empieza a tratar de modificar un elemento de la Constitución que puede ser originalmente el sector justicia, lo hablan para otras cosas y modifiquen el sistema
democrático guatemalteco, y esto se vuelve una dictadura, y de repente vamos a sentir que tenemos a Chávez y a todos los demonios metidos solos en una misma jaula en un país que se llama Guatemala. Y ahí es donde nos empezamos a poner zancadillas y traspiés los unos a los otros. Por eso es que veo que esto es una especie de laberinto en donde todo el mundo está amarrado, y aunque sabemos qué es lo que hay que hacer, no veo realmente a alguien que rompa con la seguridad, con la certeza, el temor de los que hay, y que nos vuelve inmóviles frente a necesidades, y no decir, no, hombre, ¿saben qué? Quedémonos como estamos, no necesitamos mover nada, estamos bien como estamos, ahí vamos trabajando y veamos cómo nos va, pero ahorita no es el momento adecuado para hacerlo. Si no ahorita, no va a ser seguramente mañana, ni pasado, ni dentro de 10 años, y al rato nunca lo vamos a ver, porque el momento adecuado para los guatemaltecos nunca llega, porque no nos interesa que cambie. Porque preservamos la estabilidad, pero recuerden que lo más estable que puede haber en la vida es un muerto, no se mueve. Así que hay que tener cuidado. Sí. Y para que no se nos vayan las oportunidades, les vuelvo a recordar, usted tiene que aprovechar las oportunidades constantes, porque cada día más de 2,000 nuevas oportunidades te esperan. ¿En dónde? En Transdoc. No dejes pasar tu chance. Sé proactivo y encuentra tu empleo hoy, este viernes, sin perder el tiempo. Ve y aprovecha las oportunidades constantes. Y bueno, ya llegamos al final de esta rápida actualización informativa. Hay una semana que estar muy pendientes con el tema de la elección de Cortes, y hay que ver qué se está moviendo tras bambalinas, porque todo esto de que el préstamo, de que la condonación, de que te ayudo con esto, te ayudo con lo otro, es porque los votos, yo creo, no están tan firmes, y la alianza interplanetaria tampoco está tan sólida. Max. Sí, entre el 1 y el 3 de octubre se tiene previsto, de acuerdo a lo han dicho, primero la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que sería fácil, serían 13 titulares y suplentes. No creo que los 4 amparos que se han presentado a la Corte Constitucional, que le tiró la pacaya a la Corte Suprema de Justicia, para que, por diciendo que no es materia de la Corte de Constitucionalidad, vaya a cambiar la historia para decir que vamos a revertir y retrotraer el proceso para que se integren otros candidatos. Yo tiro quiniela que la Corte Suprema de Justicia va a estar fácil, y va a ser presidenta la doctora Gálvez, la hermana de Storro Gálvez. Sí, porque hay gente que ya está metida dentro de ese interés, que no le interesa sacarlos de la jugada ni meter a más competidores que no quedaron incluidos. Entonces yo creo que por ahí sí se va a dar el proceso de elección, y la cantidad de visitas de altares que hoy en día los magistrados ante las diferentes bancadas lo que hace es reafirmar de que sí va a haber una elección, y que va a haber una decisión entre, primero la Corte Suprema de Justicia, después las salas de apelaciones, que lo habían sugerido que hiciera a viva voz. Si lo hacen a viva voz, la decisión por cada uno de los magistrados de sala, seguramente llegamos posiblemente al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos en el 2026, y no hemos terminado todavía de dar nuestra opinión sobre quién debería estar o no en las Cortes. Yo creo que sí se va a dar, y se va a dar por el método tradicional casi que de votación, en aquellas lecturas simpáticas de los secretarios de la Junta Directiva del Congreso, que nadie les entiende nada, pero parecen puros aquellos que las guastas de carros. Sí. Y nadie les entiende nada, y ahí van los nombres, y vos te le van de la mano, y van la mano, y por ahí se echan un idioma raro, y todo el mundo aprueba, no sabe qué, están aprobando algo. Yo creo que eso es lo que va a pasar, y creo que el 10 de octubre van a tener los nombres de las personas ya electos para poder tener suficiente tiempo, y el 13 de octubre, como manda la Constitución y como manda también la de la Corte de Constitucionalidad, estarán tomando posesión los nuevos magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Veremos entonces cómo está eso, y a ver si le atino a la quiniela de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. A ver es si una buena apuesta, sí. Y bueno, Max, te voy a tener ahí siempre pendiente, porque vamos a tener que seguir viendo el desarrollo de este proceso para ver cómo se llega a esta elección y designación de Cortes, y qué pasa con esta bancada y esta alianza interplanetaria, que sí la hemos bautizado acá. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han enviado mensajes. Les recuerdo que ya en media hora estará este capítulo en las plataformas de podcast, y que ya usted no se pierda la oportunidad de darle like, compartir o suscribirse a este canal para que se siga dando a conocer en otros lados. Ya lo saben. Feliz fin de semana, tranquilos, ojalá no pase nada el fin de semana, y nos esperamos ya el lunes, yo ya menos desvelado, pero siempre pendiente de lo que está sucediendo en Guatemala. Un abrazo, Max, y gracias por esta conversación y esta oportunidad de analizar lo que está sucediendo allá en nuestro país. Un abrazo a la distancia, y que estés muy bien, y esperamos que regreses pronto también. ¿Haces falta acá? Sí. Ya estamos ahí, ya estamos preparándonos. Nos vemos pues, y muy buen provecho, buenas noches para mí, buenos días y buenas tardes para todos por allá. Nos vemos.